Y justamente le dicen el lagarto porque se llama Juan, personaje icónico de las comiquitas de los 70, 80, el lagarto Juancho. Juan García, un insigne goleador, el más destacado de nuestra historia. Nos hablará un poco hoy de qué fue su carrera, cómo la vivió, cómo la disfrutó y qué le deja al día de hoy. Vicepresidente de la Asociación Única de Jugadores, Juan, sin duda, pues es otro ejemplo viviente de cómo hacer bien las cosas, ejemplo de nuevos jugadores, de la juventud y sobre todo un hombre muy coloquial, alguien que habla sin grandes epítetos y que siempre te deja algo. Particularmente tuve el honor de tenerlo como jugador y la verdad, pues creo que fue de las cosas más edificantes y que me siguen dando ejemplos a lo largo de la carrera. Espero les guste, guarden, comenten, compartan, envíenselo a sus amigos y díganme qué les deja pues este rato conversado con Juan García, la verdad, uno de los ejemplos del fútbol venezolano. Juan García, si hay un sinónimo es el gol. Es un cliché, tienes una buena cantidad de años retirado y yo creo que ese récord se queda por lo menos hasta entrado el siglo que viene, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Espero que lo puedan superar. Las marcas y los récords están hechos para superarse. Y bueno, como viene la movida en nuestro fútbol, pues viste que hay jugadores que en la temporada hacen 5 o 6 goles y tienen oportunidad de llegar afuera. Así que por eso siempre hablamos de la posibilidad de que eso no se supere, porque un jugador hoy en día que haga tantos años de carrera en Venezuela es difícil, si tienes rendimiento, lógicamente, ¿no? Muy complicado. Tenemos, Juan, muchos temas. Primero, siempre mi respeto y mi cariño, más allá de tener contigo una relación de amistad y siempre muy jocosa, es que los números son verdaderamente impresionantes, son insuperables, porque además tú lo acabas de decir, un jugador hace 4 o 6 goles en el torneo, lo venden y no vuelve sino hasta los años después, y entonces eso es imposible. Con lo cual te quiero decir, y entramos en materia, era muy difícil salir en tu época. Muy, muy difícil, porque el tema de los representantes o agentes y pues evidentemente que en aquellos años la credibilidad con el jugador venezolano prácticamente no existía. Hoy en día hay otra óptica, hay otra manera de ver al jugador venezolano, porque afortunadamente pues los que están haciendo vida fuera de nuestras fronteras nos han dejado muy bien representados y evidentemente hay una credibilidad que seguramente en aquellos años no existía, pues en aquella época salían los fuera de serie. Pero siempre hubo fuera de serie, Carlito, sí. Stalin, Félix. Por eso fue que salieron. O sea, tú puedes decir, sí, de Juan Arango para acá tenemos una raza distinta de jugadores, pero es que siempre tuvimos jugadores, Gaby, Gerson, siempre tuvimos jugadores que de muy buen pie. Siempre tuvimos buenos jugadores, sobre todo en la zona de volantes. Y ojo, fíjate, haciendo esta correr contigo, ¿no? En tus primeros años en la selección de Venezuela o en el fútbol venezolano, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que marcaste en los 80, en los 90 y en los 2000. Fíjate, eran 4 o 5 partidos un premundial. La selección podía moverse 5 partidos en 2 años. Hoy la selección puede jugar 7, 8 partidos al año. Es una vitrina mucho más grande, ¿no? Sí, hoy creo que tiene mucha más posibilidad. Aparte de esto que me estás hablando, pues esto sin contar los partidos que puedes hacer en las categorías menores, que también influye muchísimo. Sí, nosotros en nuestra época las categorías menores prácticamente pues no existían, no se hacían tantos torneos suramericanos. Recuerdo de mi época, ¿no? El preolímpico, que era un torneo bien interesante, pero por ejemplo en mi caso, pero era un preolímpico, sí, ya eran jugadores por debajo de 23 claro, años. Exactamente, así es, ya los torneos sub-18, sub-17, sub-19, sub-20 no existían, por lo menos yo nunca tuve la oportunidad porque de jugar. Porque el torneo sub-20 de la federación, que yo digo que lo hace Jesús García regalado, creo que es el año 99-2000, la obligatoriedad. Y ya tú en el 2000 tenías por lo menos 10, 11 años jugando. Sí, ya tenía más de una década. Sí, o sea, ya era ilógico pensar que pudiese arroparte esa y no existió la norma, y cuando fue la norma tú tampoco tenías edad. O sea, la primera norma surge a principios de los 90,
no te diviso con esa edad, y después entra a finales de los 2007, 2004, por ahí nuevamente, ¿no? Sí, evidentemente estamos viviendo una época totalmente diferente, distinta a lo que era. Es complicado, a mí no me gusta hablar del pasado porque herimos susceptibilidades. Hay mucha gente Claro. que se siente ofendida, entonces tú empiezas a dar la opinión de la década de los 80 y los 90. Pero cuidado, pero yo los 80 que era un niño y que iba al estadio, y que vi a Marítimo, y que vi a Minerven, y que vi el Deportivo Italia, y cuidado, que el fútbol en los 80 era plaza llena. Sí, pero es que es lo que dices tú. Tú fuiste siempre, seguramente desde tu adolescencia, una persona de fútbol. No aplica hoy. A mí me quería, muy cercano a mí, en paz descanse, Reinaldo del Sur Rangel, y nos llevaba al estadio. Yo iba al estadio todos los domingos, al que ver que fuera. O sea, no había distinción. Había simpatía por Marítimo, había simpatía por los grandes. Pero al final del día, yo sí vi estadios repletos de gente un domingo en un partido Italia Marítimo. O sea, total. O sea, no es verdad que los estadios estaban vacíos. Yo sí creo, y Laureano, y sería tema para otra conversación, yo sí creo que haberle dado un disparo en el pecho al fútbol de Colonia nos quitó años de mucha gente en el estadio, porque era la carreta, era el caballo que jalaba la carreta. Ustedes con Minerven, por ejemplo, bueno, venían a Caracas y había una cantidad de público importante. Sí, siempre la fanaticada extranjera pues siempre fue a los estadios, precisamente por eso que estás comentando tú, porque eran equipos que estaban ligados netamente a una colonia de personas que hacían vida o eran de esos países. Portugueses, italianos, españoles, bien sea gallegos. Sí, la verdad que era un mundo muy diferente. ¿Por qué Juan García de Tumeremo logra ser el máximo goleador de un país, ¿no? Y con el respeto que me merece Tumeremo, el Estado Bolívar, ¿cómo salir a punta de talento de un sitio posiblemente desconocido para la geografía nacional? Porque, repito, me lo acabas de decir, no existía el torneo sub-20, el sub-17, o sea, era algo como que muy encapsulado. Sí, me causa gracia porque la verdad es que nunca me preocupé por jugar bien a fútbol. Nunca me preocupé. Yo recuerdo que desde mi infancia y mi adolescencia, pues siempre tuve como norte el arco rival, por supuesto. Claro, pero... Y pues por eso te digo que nunca me preocupé por jugar bien al fútbol, porque siempre me preocupé por el gol. Esa es la realidad. Lógicamente, cuando llego al nivel profesional o tengo la oportunidad de participar en este glorioso Minerven, para mí, para muchos, me preocupo mucho más por la... Ya, cuando dice Minerven, pasa esto, ¿no? ¿Sí o no? Así es, me preocupé más por la profesión, lógicamente, y supe... ¿Cómo llegas a Minerven? Por el profesor Fredielli. Ah, Fredielli, claro. Sí, él fue el que me dio la oportunidad de... ¿Te vio? Y sí, yo jugaba en siempre nuevo, Juan. Siempre de 9. Siempre de 9. Bueno, no de 9, siempre delantero. Recuerda que antes se jugaban con 2 punteros abiertos, sí, que los famosos wings que llamaban. Sí. Y un centro delantero, pero yo era rapidito. Yo era rapidito y generalmente jugaba por la derecha. Esa era mi posición. Yo recuerdo, Juan, haberte enfrentado varias veces, yo desde otra posición, por supuesto, y yo siempre decía algo que me amargaba, y era que, ¿por qué siempre porque la pelota siempre te caía ahí? O sea, yo decía, desde la ignorancia, en mis primeros años en esto, decía, pero ¿cómo haces para que la pelota le caiga al tipo ahí? Y eso se trabaja. Eso se trabaja y eso se convierte en un hábito. Leerla. Sí, yo creo que, ojo, capaz que lo que voy a decir puedo pasar por grosero, pero la figura del 9 se ha perdido, sobre todo en nuestro país, se ha perdido muchísimo. Hoy en día pues no es fácil y no consigues un jugador que juegue bien de espaldas al arco. Es que eso yo tuve uno fantástico, Juan, llamado Marcelo Refresquini, con Atlético Venezuela, uruguayo. Después se lo vendimos a Yaracuyano, que iba a Copa Sudamericana. Estábamos en primera y lo vendemos
tema de dinero, pero es que Marcelo era un tipo que Sí. podía, fíjate, aquí, sin querer dañar la temporalidad de la conversación, fíjate que no me sé el nombre ahorita del 9 de Carabobo, que enfrenta a Atlético Mineiro en Copa Libertadores, ahorita en este año 2023. Si se hubiese virado un par de veces, como 9-9, que no es malo, buen jugador, ojo, a mí me gustó la forma y la tuvo. Si se vira, Sí, capaz que hubiese... o sea, jugar de espaldas al arco es un arte. Sí, Que te lo pregunté en el estadio, ¿veías el arco? O sea, porque, y lo tenía visualizado. pero no lo veías. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar de fútbol, como en este caso por supuesto, pues a mí me paran dentro de la cancha, lógicamente viendo, y me ubicas en una posición X de la cancha, y me vendan los ojos, y me das vuelta, y yo me ubico donde está el arco. Wow. Sí, porque, o sea, claro, eso me lo dan los años de experiencia que tuve o que tengo como futbolista, y eso es Mira una... que nunca lo escuchaba esto. Sí, eso es una, o sea, es una posición que tú vienes manejando desde niño, imagínate tú. O sea, eso es una geolocalización. Exactamente, Tú, así sin- funciona, sí, así funciona. Eso es, y después el tema del gol, bueno... Ejemplo, la que- recibes de pecho en el vértice del área, tú sabes que estás bien o estás mal. sin visualizar el arco. Sin verlo, tú sin sabes ver que... el arco, yo sé a dónde, o sea, a dónde tengo que Porque patear. sí, fíjate que yo estos días, viendo el fútbol, que lo veo todos los días, mucho- por ejemplo, ayer o antes vi a Karim Benzema y él solamente ve la pelota. Él solamente ve la pelota. Él ve la pelota. Y bueno, porque la geolocalización... Claro, sí, está súper ubicado. Pues, entonces eso te lo dan los años de experiencia. Ahora, la Y. ¿Cómo llega Juan García a eso, gracias a la experiencia? Solo tiene un entrenador que lo lleva a esto, que lo exprime a este nivel. Pues también una dosis de talento, ¿no? Claro. O sea, No, a mí me lleva a conseguir lo que digo yo poco, que pude haber conseguido en el fútbol, es la necesidad. Siempre tuve hambre, siempre tuve necesidad. entendamos, ya, vamos a hablar como Sí, gente entendemos, grande. Hambre es... Términos deportivos. Ok. No, claro. porque- Hambre, necesidad de triunfo. o sea, nunca Juan García llegó y dijo, bueno, ya voy, que lo hiciste 2 veces. Hice 5 goles. Escúchame. Vamos a jugar al malo y al bueno. Hice 5 goles. Ya yo robé este semestre. Ya hice 5 Sí. goles en este partido, lo que vine. Porque te digo una cosa, tuve un jugador en Carabobo llamado Lucas Orán, crack de jugador, que Lucas hacía 3 goles en las 2 primeras fechas y después, no estoy diciendo que sea este caso, pero le costaba mucho. Fue a varios equipos y en las 3 primeras fechas, pues, Lo que me gustó de mi profesión es que cuando me pasaban casos como el que bien tú comentas, ¿sabes? Que en algún momento de mi carrera, en 2 oportunidades, profesionalmente tuve la oportunidad de marcar 5 goles. que no es poca cosa. Poca cosa, el fútbol profesional es Si uno es, dificilísimo. escúchame, lo voy a decir en castellano, si uno es jodido, Y cuando eso porque me, además cuando en eso- la vida pasa de todo. sí, cuando eso me pasó, o cuando salía campeón goleador, o cuando salía campeón absoluto del torneo, pues nunca me la creí. Gracias a Dios, siempre estuve con los pies sobre la tierra, nunca me la creí, nunca me creí que fui ni un goleador, ni buen jugador, Es decir, siempre trabajé. Juan García estaba con Nacional Táchira, por poner ejemplo, y le trajeron a Pequeño. Él no se sentía que estaba por encima, tenías que luchar Sí, un puesto claro. con Pequeño porque Exactamente desde así. cero. Así funcionaba. Recuerda que disculpa, los primeros 7 años de mi carrera fueron en Minerven. Sí, claro. Y hoy lo digo y nadie lo cree, 7 años de carrera donde 6 fueron relegados al banco. Sí, es cierto. Imagínate tú. Entonces, me costó muchísimo. ¿A qué edad entraste en Minerva? A los 18. Yo entré en la temporada 88-89. Fíjate, hoy debutan a los 16. Sí. Y pues es un equipo que económicamente era muy bueno, era solvente y generalmente traía importados, sobre todo argentinos, Sí, claro. de muy buen nivel. Y bueno, de hecho, Mira, jugadores... de No la tengo el primera- tiro de cámara, pero por ahí dice Mon López que Marítimo los tenía de hijo. Ah, bueno, sí, eso es así. Y ¿quién no siente, o no sé, los fanáticos, pero los que jugábamos en ese tiempo, cuando existía Marítimo,
Nerio, Sí, no. Dios me lo tenga en la gloria, Nerio, un gran entrenador. Sí, Nerio era... ese equipo era complicadísimo y todos te mataban en la cancha. Si te podían pisar la cabeza en la cancha, te la pisaban. Es idiota o es ilógico preguntarte del equipo. Sabemos que Minerven es el equipo de tus amores, por así decirlo. ¿Algún central que te haya costado particularmente superar? Habían centrales muy difíciles en el país. O sea que No, a las centrales difíciles. jugaste con 4 o 5 generaciones, entonces de repente, no sé, Lo que pasa es que Pedro Acosta, cuando- o sea, sí, en la década de los 90 Pedro Acosta, en la década de los 2000, no sé, Rey. había unos que no eran, o sea, eran buenos jugadores, pero eran malos, asesinos, le digo yo, ¿no? Sí, porque ahora además, perdón, ahora además los jugadores son colegas y se cuidan. Sí, sí. En la época de No, ustedes no, en la era, época de nosotros, no eran no. amigos, colegas. Pasa que no quiero nombrar porque No, está bien. voy a herir, pero los centrales generalmente de Táchira, Marítimo eran A sueldo. asesinos, Escúchame. pero en serio. Ya que el destripador. Sí. Eran complicadísimos. Sí, sí. Hubo una época del fútbol venezolano, yo recuerdo en los 90, donde se ponían espalda con espalda y todos los partidos en el Olímpico terminaban a las piñas. Era un ritual. Tú sabías que en el minuto 80, no, 85, pase lo que pase, terminaban las manos. Hoy tienes un rol, Juan, paternal, por así decirlo. Fuiste presidente de la Asociación de Jugadores, hoy es vicepresidente de la misma, tienes una química encomiable con la Junta Directiva. Y has podido transmitir eso, o sea, tú has podido hablar con los jugadores, de repente hablar con los delanteros, pero es que yo creo que la experiencia de vida te sirve para todo el que está dentro de la actividad. Tú Además. dices en el tema... No, el tema del sacrificio, el hambre, No me gusta. ¿No te me gusta? Yo recuerdo... Al que le tengo confianza, voy y le hago uno que otro comentario. Si no pero, sí, no, porque es muy complicado, pueden pensar cualquier cosa. Por ejemplo, yo recuerdo, Juan, compartimos en el Mineros de Guayana de Farías en el 2006. Yo me acuerdo, Juan, que era una pesadilla, te lo digo de buen término. Juan llegaba primero al entrenamiento, pero con distancia. O sea, no es que el entrenamiento era a las 6 y Juan llegaba a las 5:50, no. Si el entrenamiento era a las 6, Juan estaba a las 5 de la mañana y ya tenía rato dándole con la pelota. Y después me acuerdo, corrígeme si me equivoco, nos íbamos todos y Juan agarraba alguna vez al tercer arquero, a 2 juveniles y era centro, cabeza, penalti, centro, cabeza, penalti. Es más, Juan, corrígeme si me equivoco, tú tenías tu propia bolsa de pelotas. O sea, Juan García llegaba con su bolsa de pelotas y a entrenarse él. Sí, sabía que eso era lo que me iba a dar resultado, que me dio resultado. Que te dio, Pues, claro. Sí, al final sabes que todo trabajo tiene su recompensa y fíjate que al final del camino este trabajo que gracias a Dios pude hacer no es que marque diferencia con el fútbol profesional venezolano, es que se marcó diferencia con el resto del Sí, mundo. bueno, pero con es lo que se que hacía. hoy hablan de los 700 goles de Messi, los no sé cuántos Sí. errores. Hermano, o sea, hay que de la cara marcar. Además, yo digo esto sin que ese salamero, Juan. No es lo mismo que la pelota te la meta o la ponga, pues, Xavi, Iniesta, Busquets. Que Chipa Briseño. No, Chipa tiene buen pino, o sea, no, pero es verdad, o las condiciones de terreno, o las condiciones de viaje, o sea, al final del día, ¿dónde es más difícil marcar? ¿En el Estadio de Príncipes de París o en el Ramón Gato Hernández del Vigía de tu época? Tal vez hoy está remozado, pero no es igual, no es verdad que es igual. No es verdad, no es cierto. No, por supuesto que no, pero lo que siempre comento es que hacer un gol es difícil en cualquier parte del mundo, en cualquier cancha, es complicado, es difícil, bueno, ya Monto, amigo, Maestro. Sí, yo comparto mucho con él, hemos ido pues a muchísimos Voy a agarrar partidos. esa mala maña de ver los partidos con Y ustedes. entonces, bueno, nosotros siempre comentamos, él en su zona de volante y yo me especializo con el tema del ataque. Y ¿no? cuando va Stalin, ¿de qué habla? Porque No, Stalin, no te podemos decir no te puedo decir qué dice Stalin porque tiene un concepto Stalin José. muy particular. Búsquense un central que les hable de la zona Sí, del fondo. Exactamente. Sí, pero el fútbol ha cambiado muchísimo y es lo que te Hoy hay comento. 5 cambios, Juan. A veces, Hoy hay 5 cambios. entre Juan. otras cosas. En cualquier Entre momento otras- hacen el reingreso. Entre otras cosas, el tema. Si hacen el reingreso, yo voy a tratar de que Monto y Stalin vuelvan a jugar. Volvamos. No, si hay reingreso,
Tenemos la posibilidad de Claro. ver Al final el fútbol tiene que cambiar a ser más práctico, más humano, a darle más oportunidades y a conservar un nivel, porque al final le metes 90 partidos jugados del año y no sé si estás explotando o estás devastando la fuente, ¿no? O sea, son dos conceptos totalmente diferentes. Sí, está hoy en día los jugadores, pues es un tema que, bueno, que nosotros a través de la asociación lo hemos conversado con la gente de FIPRO y se ha llevado las inquietudes, las solicitudes del tema de la cantidad de partidos que juegan los jugadores al año. Y no solo eso, sino que el tema de los traslados también es muy complicado y es donde realmente el jugador siente más desgaste. Yo te voy a contar una anécdota con Guardiola, director técnico del Barça, súper laureado. A mí me encantaba Josep en esa época, porque no jugaba y me veía en él realmente, ¿no? Y me acuerdo que son unos cuartos de final del Champions, no me acuerdo el año, entre Barça e Inter de Milán, y en el partido de vuelta, días antes, estalla un volcán en Europa, no sé si es Etna, Luisa, y él dice, pero ¿cómo pretendéis que yo tenga que ir a jugar un partido a Milán yéndome en bus? Y yo tenía un técnico, le dijo, mamito, papito, yo te invito a que venga a la Copa Libertadores, que son 200 horas en avión, y que venga al fútbol venezolano, el colombiano, al peruano, hermano, que lo que tienes es carretera. O sea, para lo que ellos es una cosa que... Y él justificó, escuchame lo que te dicen, Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores del planeta, justificó una eliminación de Copa de Champions por un viaje largo en bus, con una supercarretera, una superautopista, con un bus que es un avión rodante. Entonces, no es igual. Sí, no, por supuesto que no. Imagínate, creo que pasa a nivel de toda Sudamérica, ¿no? El tema de la logística y cómo se manejan los viajes. Es complicadísimo. Es complicado y si estás en competencia internacional es mucho más complicado. Imagínate tú, por ejemplo, el partido de Copa Libertadores que me tocó a mí, por ejemplo, ir a Belo Horizonte con el Deportivo Italia. Era Caracas, Sao Paulo, con tu minero que fuimos a Ibagué. Tuvimos que hacer un trayecto en carretera, llegar a Caracas, Bogotá, y Bogotá después rodar hasta Ibagué. Y el que no conoce la geografía colombiana, pues no hay autopistas, o sea, para ir, y con todo eso se empató a 0. Sí, sacamos un buen resultado. Nos sacan acá 1-1 por el gol de visitante. En el Brígido, porque además que el viejo Cachamay estaba en obras para la Copa América del 2007. Remodelación. Sí, yo me acuerdo. Yo de los Juan García que vi, a mí me gustó mucho el de Táchira, me gustó mucho ese Juan García de Mineros. Te sentí particularmente aquella vez como muy sacrificado en pro de un entorno amigable. Después, Juan, hay gestas tuyas, no importa los goles. Estuviste en La Paz y le ganaste a Bolivia. Juan, a mí me pueden decir muchas cosas. La Paz es exasperante. Yo recuerdo, y no voy a decir el nombre porque yo me acuerdo que tú veías a los jugadores en el proceso de Richard y de César. No voy a hablar de los otros porque no estuve tan cerca. Que tú lo veías el domingo, que si había que jugar ahí en La Paz, la patada más chiquita la tiraban aquí, o hacían lo que fuera para no ir. Sí, en La Paz es complicadísimo. Tú, llegando, aterrizando, y apenas abren la puerta del avión, ya sientes ese... Y después, estas son cosas que tienes que vivir. Después los bolivianos, que es su ventaja deportiva, yo aquí no estoy para hablar mal de nadie, te dan el camerino que no tiene calefacción y te meten los buses de retroceso y los prenden y te ahogas en el monóxido de carbono, y a las pelotas, a mí no me mientes, a las pelotas le ponen helio. Sí, entonces la pelota la sacan y tú ves que esa vaina no baja nunca. Tú decías, bueno, ¿y esto qué? Un globo aerostático, los chinos hoy en día. La gente no sabe lo que pasa en los camerinos y en los viajes, entonces se enfoca única e inclusivamente en el partido. No, hermano, escúchame, ganar en La Paz es una proeza para los argentinos, para los brasileños, para el que vaya. Y nosotros logramos esa sí, creo que ese fue el premundial de los 22 puntos. Que estuvimos más cerca o la posibilidad de ir por lo menos al repechaje. No, 22 puntos. Fuimos sextos. Hoy es el mejor de la historia, con distancia. Si fuese hoy ese premundial activo, estuviésemos dentro de la Copa del Mundo, al menos en el repesca. Hay que lograrlo, no es tan sencillo. ¿Cómo es que el jugador salga tan joven del fútbol venezolano?
Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras porque, bueno, tú eres manejador de estadísticas de nuestro fútbol, por supuesto, y sabes que muchos de estos jóvenes que salen retornan. Pero retornan, Juan, de la asociación. ¿Retornan por un aspecto técnico-táctico o por un aspecto cultural? Creo que pasa por los dos temas. ¿No? Creo que pasa por los dos temas porque pues, es lo que siempre hemos conversado fuera de programa, ¿sabes? El nivel del jugador y la necesidad del jugador también. Eso es un aspecto muy importante porque ese jugador que tenga necesidad, sed de triunfo, es generalmente el que llega, el que consigue los objetivos que se propone. Pero si no, está muy complicado. Si le es muy fácil conseguir las cosas, seguramente que se le va a complicar y no va a ser un jugador top. ¿Sientes que técnicamente, porque tácticamente yo no lo siento así, sientes que técnicamente tenemos mejores jugadores hoy? Hoy sí, seguramente. Tenemos jugadores. Creo que hemos ganado Pero mira que yo soy un defensor. Yo no digo, escúchame, perdón, Juan, yo soy, no sé en los 70 porque nací en el 77, pero por ejemplo, mi mentor en el fútbol, el zurdo, era un tipo técnicamente prodigioso, tipo que cobraba los córneres con el externo. Entonces no puedo creer que el zurdo, para descanse, que Mendocita, yo no puedo creer que Venezuela no haya tenido jugadores buenos. O sea, y en los 80, bueno, mira, Carlito, cualquier cantidad, y en los 90 y para acá, bueno, Arango y lo demás. Ahora, ¿siente que tenemos jugadores más técnicos? Creo que tenemos jugadores más técnicos y pienso que tenemos jugadores con menos sacrificio. Eso pienso. Claro que... Sí, ese jugador aguerrido que de los 80, 90 creo que se ha perdido un poco. Sí, recuerdo que ver a Pedro Febles en paz descanse era la verdad una delicia. Es que hoy nosotros cuando vamos a los partidos y vemos que hay poco ojo, que esto capaz que no tiene nada que ver con el resultado y con el rendimiento, pero vemos se ha perdido ese José Ramón López Marítimo, que llega y ¿sabes? El mismo Héctor Rivas, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos, pero Gallego Pedro, pero por ejemplo, era... en la década de los 90 y 2000, en los equipos que yo estuve, siempre hubo jugadores que, mi hermano, cuando fallabas el gol, te venían y te decían cualquier cosa. Juan, para cerrar, mi respeto y mi admiración, y tengo una pregunta. Sé que estás ahorita corriendo maratones, que eres maratonista, te he visto correr, la verdad, creo que, lo voy a decir así, es un buen desahogo. O sea, es una manera de mantenerte en forma, es una manera de mantenerte competitivo, porque además yo siento que los delanteros, como los arqueros, son tipos solitarios. O sea, son tipos, no, juegas en conjunto. Quiero hacerte un comentario con respecto a eso que estás diciendo. Cuando sucede lo de mi retiro, Okay. Ojo, no fue un retiro que yo quise, ni lo planeé, ¿no? Fue por un tema de dirigencia, de entrenador, al final ni quise preguntar, pero sucedió, pues, y dije, bueno, está bien, si es así, lo hice. Y yo me pude desahogar corriendo. Wow. Y para que el que no lo sepa, me pude desahogar corriendo y con el Ávila. Cuando decidimos, porque no fue una decisión que fue autoritaria, por supuesto que yo la acepté, porque bueno, fue un tema económico el que me llevó también a hacer eso, pero cuando sucede lo de mi retiro, el desahogo, el domingo, mi hermano, yo no tenía ni idea de qué hacer en mi vida. Yo decía, ¿y ahora qué es esto? ¿Qué hago? Y el desahogo mío fue correr e irme al Ávila solo, al cortafuego. Ese era, yo estuve yendo al... El juego tiene como 10 kilómetros. Sí, tiene 5. Entonces, de punta a punta, si lo hace ida y vuelta, hace 10 kilómetros. Y eso era lo que hacía yo. Pero sin ningún tipo de preparación. ¿Fuiste? No, nada, fui porque a mí siempre me gustó, bueno, tú ya lo has dicho, a mí siempre me gustó entrenar. No tocaba esperar, Juan. Claro, entonces, ¿qué pasa? En ese interín de subir todos los domingos al Ávila, era mi desahogo, yo iba, lloraba, meditaba, lo sufrí, como no tienes una idea. Quitarte la camisa fue muy fuerte. Sí, ¿no? Durísimo. Y porque no lo planifiqué y nunca lo visualicé en mi vida, esa es la realidad, pues. Pero gracias a Dios, pues,
nosotros generalmente, los futbolistas profesionales, terminamos dolidos con las instituciones, erradamente. O sea, las instituciones no tienen nada que ver con nosotros. Es Jorge Pulido quien representa a una institución X y el que le dice a Juan García, mira, no te puedo hacer este contrato, no te puedo dar esta facilidad X. Y entonces eso a los jugadores o a los ex profesionales nos marca. Y entonces no sé si has tenido la oportunidad de escuchar entrevistas con jugadores, con ex retirados, me imagino que sí, y siempre señalan a las instituciones. No, son las personas a las que representan a las instituciones. Entonces nosotros erradamente señalamos a las instituciones, pero que lo que no sabemos o no entendemos es que a las instituciones que las dirigen son personas. Sí, claro. Y bueno, nada, para resumirte el cuento, así fue que yo me pude desahogar con el Ávila. Lo que te digo, lo sufrí solo. Yo iba, lloraba en el Ávila. ¿Tu señor y tus hijas no se dieron cuenta porque ellos no les podía demostrar debilidad, pero lo que sí es que mi familia, pues, respeto para ellos, saben cuánto las amo, claro. Pero mi familia en mi casa saben que el balón de fútbol y los tacos, ellos saben que todo lo debemos a ellos, todo, y ellos tienen, más allá de que no son futbolistas, ellos sienten, o sea, sienten el agradecimiento a esas herramientas que te dio Dios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No repetirías en mi casa, ¿verdad? Sí, claro que sí, por supuesto, es un tremendo balón. Yo en mi casa lo odiaba, yo lo odiaba cuando venía mojado. Cuando venía mojado y me tocaba cabecear la pelota, yo soltaba, como decía Rafa Santana, ¿qué? ¿Salta para abajo? No, yo, escúchame, porque es que yo decía, me voy a romper la cervical, era muy... Pero era un balón, hay que tener agradecimiento, porque es el balón con que se podía jugar en esa Venezuela. Exactamente, sí, el balón oficial del fútbol profesional. Cuéntame algo. Ya eres el tumeremeño, sé que así se dice, más famoso en la historia. Ya le ganaste a Chuck Norris y la luchería. Bueno, Chancellor viene pisando fuerte por ahí. Yo le tengo cariño a Chancellor. A mí la gente me habla de John y yo lo tuve y te puedo decir que es un muchacho excepcional. Yo pensé que iba a jugar baloncesto. Ha sido constante, Juan. Ha sido constante, ha jugado en sitios importantes. Y a pesar de no ser tal vez el jugador con la mayor riqueza técnica, la constancia creo que... Sí, ahora salió un muchacho de apellido Riasco, okay, que jugaba ahí en La Guaira, hizo creo que 4 goles en el torneo y lo compró la MLS. Casi Juan, por eso. Juan, en esta época hubiese sido millonario, hubiese hecho $1,000,000. Sí, seguramente, pero bueno, siempre agradecido con Dios, le doy gracias a Dios por lo que viví. No, y te agradezco la verdad, esa anécdota del retiro, porque... Del Ávila. No, porque te voy a decir, no todos la comparten, o no todos saben quitarse la camisa, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, conozco muchos exjugadores que se mantienen fit, pero entonces tú los ves con ese Tiro y encoge. Ahora te voy a decir algo para ir cerrando, Juan. Si hacemos una especie de King Lee en Venezuela, ¿juegas? Sí, claro, por supuesto. ¿Con o contra Ramón López? No, que me lo vas a poner rival, estás loco. Ni a él ni a Andrés Paz lo quiero de rival. Es bravísimo, ¿no? Era bravo. ¿Con Stalin metes a Stalin ahí? Sí, o? claro, sí, seguro. O sea, ¿y quién tapa? Son 7. 7. Tú eres el presidente del Lagarto FC. Juancho, Mon. El pájaro. Sí, el pájaro es bravo para jugar. El pájaro verá. Reni Vega. ¿Para tapar? Sí. Yo creo que voy a hablar con Mon a ver si los arqueros pueden ser más jóvenes. Porque ya con la edad, pues el arquero pierde las facultades visuales importantes. Salvo Guacha, que como no salía con los pies, entonces Guacha sigue tapando. Ahora, Guacha lo quiero yo siempre amigo, porque a las piñas es bravísimo, la verdad. Era bravo. Me imagino que ya ha mejorado su conducta. No, pero te digo esto, la verdad que yo quisiera algo parecido para volvernos a ver y que ustedes, eso que tú me estás escribiendo, yo tengo un curso de asesoría donde agarro a los dirigentes y les recomiendo películas, no siempre de fútbol. Y yo les recomiendo 2 películas para que entiendan el lado del jugador. Jerry Maguire, cuando tiene un tipo endiosado y el tipo le dice, tienes que volver al origen, a esa hambre deportiva. Y Balboa, la última película, o la penúltima película de Rocky, donde el tipo dice, coño, es que tengo en el pecho un oso, coño, que tengo que sacarlo. O sea, ese oso, tu Ávila,
coño, me está comiendo. O sea, yo necesito otra vez eso, como para despedirlo, porque ciertamente de los retiros que me han tocado más cercanos, casi todos han sido, y siempre les queda como esa ancla Sí. que hay que sacar. Que vamos señalados, o sea, marcados es el tema, porque Sí. la gente comenta y dice, en estos días estábamos hablando de, bueno, el tema de la selección, de los jugadores que creen o creemos que por haber vestido o haber tenido la oportunidad de jugar con la selección, pues tienen que hacerte un homenaje. Yo le digo, bueno, es un pensamiento de cada quien, le digo yo, pero recuerda que más allá de que los que tuvimos la oportunidad de vestir la camiseta de la selección, siempre fue por un incentivo económico. Tú sabes que en la selección de Richard ellos quedaron como dolidos porque la federación no le hizo un partido de homenaje. Y yo me acuerdo que yo entré en esa negociación. Muchachos, vamos a hacerlo. Pero ¿quién asume los costos? Impuestos, taquilla, logística. Porque el partido de homenaje, bueno... Un partido de homenaje en general. En general. Y muchachos, no. Ese partido era para los jugadores. Entonces, algo como lo que pensamos hacer en Miami, así. Sí, algo como lo que viene en Miami. Bueno, pero fíjate, ese partido lo vamos a hacer, lo estamos organizando ex jugadores que vamos a participar en el partido, y gracias a Dios estamos tratando de conseguir un incentivo económico. ¿Cuándo? 6 de mayo. 6 de mayo, ¿dónde vas a jugar? Hialeah es que se llama la zona así, en el Midnight Park se llama el estadio. Bueno, la invitación para todos, Juan, qué gusto haberte tenido acá. Bueno, gracias a ti, yo te dije que te iba a ser corto y tenemos mucho por hablar. Esto tenía que haber sido por mucho para más que, tiempo. Para que vuelvas a venir, la verdad. Queda pendiente para hablar de la asociación, una asociación, una institución a la cual aprendí a amar. No, yo creo que tu labor como presidente fue fantástica. Sí, pero bueno, más allá de eso, la labor de la asociación, independientemente del que estuvo o el que está, que es Mon, bueno, ya tú bien lo sabes la historia de Mon con la asociación y su carrera deportiva, pues siempre el objetivo es apuntarle al beneficio del jugador, y gracias a Dios hoy en día el tema no pasa única y exclusivamente por pelearte con los dirigentes por el tema salarial, sino que esto ha dado un vuelco que ya pues... bueno, es un poder dentro del fútbol y es un elemento de discusión. Sí, ¿no? Y que te digo que gracias a Dios pues dentro de nuestro objetivo está el crecimiento en todos los ámbitos del jugador, no única y exclusivamente del tema salarial, sino que bueno, hoy en día la asociación a través de su presidente, nuestro presidente, el señor José Ramón López, el crecimiento del jugador, ¿sabes? En el tema cultural, eso es muy bueno, cultural, deportivo. Lo de los idiomas, qué importante es eso. ¿No? Y aparte la posibilidad, yo siempre cuando tengo la opción de hablar de la asociación digo, en nuestro tiempo la asociación no había ningún ente que te ofreciera por ejemplo algo que parece insignificante, pero hoy en día el jugador tiene la posibilidad de terminar su bachillerato. Es importante, sí. Sin tener que ir a No, pero además que te da cultura, te da un requisito. No, y los cursos que le está ofreciendo. La asociación hoy en día, por ejemplo, ofrece el curso TOC de la Conmebol, imagínate tú. Un curso que está sobre los $400, y hoy la asociación te está dando la posibilidad de poder hacerlo, y bueno, ni hablar de los idiomas. Pues. Qué importante, la verdad. Así que nada, el agradecido contigo soy yo, de verdad que muchas gracias por estos bellos minutos de compartir contigo, y bueno, siempre la admiración y respeto. Te estimo muchísimo, Juan, respeto lo que fue tu carrera, respeto lo que me acabas de decir, y sobre todo respeto lo que te has convertido en excelente dirigente deportivo. Gracias.